escuchar tu palabra en esta noche. Espíritu Santo, gracias, Señor, por la vida de tu hija, Padre. La bendecimos, declaramos que es una palabra, Padre celestial, con directrices, una palabra revelada, una palabra poderosa, Señor, donde va a estremecer, Padre celestial, las tinieblas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos adiestras, Padre, nuestras manos y nuestros pies para la buena batalla. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Te pido, maravilloso Espíritu Santo, Señor, que tú seas hablando, Padre. Que toda carne, Padre celestial, mengue, Señor, y que su corazón sea enlazado con el tuyo, Padre, en el nombre de Jesús. Derramando, Padre celestial, palabras con denuedos, Padre. Palabras con entendimientos, en el nombre de Jesús. Cielos abiertos, papá, Señor. Y todo aquello, Padre celestial, que se quiere oponer en el nombre de Jesús, lo atamos y lo echamos fuera, Padre. Toda oposición en el nombre de Jesús. Tu palabra, Señor, va a ser expuesta, Padre, y va a correr. En el nombre del Padre, del Hijo y del maravilloso y poderoso Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Para mí es un gusto y un placer presentar a mi hija. Amén. Con vosotros, la pastora María de los Ángeles. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Amén. ¿Cuántos se sienten bendecidos en esta mañana? Amén. Yo les voy a pedir un favor. ¿Se pueden venir todos para adelante? Amén. Los que están atrás, por favor. Vamos a estar todos unidos. No adelante aquí en el altar, sino un poquito más adelante. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? Amén. ¿Cuántos creen que el Señor es fiel? Amén. Amén. Dígale a su hermano que está a su lado, hoy es un domingo de vida. Dígale. Dígale hoy, pero créanlo. ¿Usted lo cree? Amén. Dígale, hoy es un domingo de vida. Amén. Dice la palabra del Señor que su palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Con finalidad de redarguir, de enseñarnos y de corregirnos. Amén. Levante sus manos conmigo en esta mañana. Yo sé que lloramos, pero vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Porque hemos estado orando, ayunando y creyendo que entramos a una nueva temporada. Diga conmigo en esta mañana: Espíritu Santo, abre mi corazón, abre mi mente para recibir esa palabra de vida, que es inspiración tuya, que me corrige, que me sana, que me restaura, que me restituye a caminar aquí en la tierra como tú quieres que yo camine. En el nombre de Jesús, dígalo. Amén y amén. Dele fuerte un aplauso al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se siente en esta mañana? Para mí no es fácil estar aquí parada adelante, porque es una responsabilidad. Uno tiene que dar cuenta a Dios de cada palabra que sale de nuestra boca. Amén. Y como siervos de Dios, tenemos que aprender a soltar palabras de vida. Amén. Palabras de restauración. Amén. Todo este mes hemos estado tratando sobre el mes del reino. Y el Señor nos ha hablado de diferentes maneras. Hemos conocido el concepto del reino. Nos ha hablado el Señor de la cultura del reino. Nos ha hablado de la economía del reino y lo que significa en realidad un evangelio del reino. El domingo pasado el Señor nos habló acerca del perdón. Y hoy es ese tema que vamos también a seguir tocando, porque el perdón es un tema muy largo. Y déjeme decir una
que como hijos de Dios entendamos que para que el reino de Dios, que es la justicia, el gobierno de Dios, el señorío de Dios sobre nosotros se establezca en mi vida y en la suya, es necesario tener un corazón sano. No podemos pretender que el reino de Dios se ejecute en nuestras vidas si hay heridas, si hay dolor, si hay resentimiento, tal vez desde que fuimos engendrados, tal vez en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, pero es necesario que esas cosas salgan a la luz, que broten. Amén. Para que esas evidencias que el hermano Luis hablaba el viernes en la vigilia, nos sigan. Amén. Por eso la oración exacta que Jesús enseñó a sus discípulos es: venga tu reino. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. O sea, hágase tu voluntad en mi vida, no la mía. Amén. Y yo le quiero decir en esta mañana que la ofensa o la falta de perdón es una de las armas que el enemigo utiliza para llenarnos de odio, de rencor y de resentimientos, con la finalidad totalmente de quitarnos esos frutos del Espíritu que habla en Gálatas, que es el gozo y la sobreabundancia de Dios. Yo quiero que por este momento ahí donde usted está, analice, y mejor dicho, analicemos cuántas bendiciones hemos nosotros tal vez no perdido, sino no alcanzado a causa de esa falta de perdón que hay en nuestro corazón. Si nos ponemos a contar, son innumerables las bendiciones, porque Dios ya desató bendiciones sobre nuestras vidas. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 38. ¿Amén? Mateo, capítulo 5, 38. ¿Lo tenemos? Nos ponemos sobre nuestros pies en reverencia al Señor, por favor. Y vamos a leer la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, que dice, déjale también, que dice, la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste? Eso es muy importante. Dice, ¿oíste? El 44. Pero yo me he perdido. El 43. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás, que dice, a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orar, que dice, por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y el 48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, que dice es perfecto. Dígale a su hermano que está a su lado, tú y yo somos semejanza de Dios. Por lo cual, dígale, el resultado es que tenemos que pensar en reino, vivir en reino y caminar en reino, como Jesús lo enseñó. Amén. Toma sus asientos. Estas palabras Jesús las soltó. Se lo soltó a una multitud
en el monte Sinaí frente al mar de Galilea. Se lo soltó. De repente soltó no solamente a la multitud, sino a sus discípulos. Pero es algo muy importante, que el Señor les estaba dando las bienaventuranzas a ellos. Les estaba dando muchas instrucciones acerca de lo que tenían que hacer y de lo que no tenían que hacer. Y una de ellas fue el amor hacia los enemigos. Por eso en el capítulo 5:38 empieza diciendo: oíste que fue dicho. Si Jesús dijo eso, era porque en el Antiguo Testamento se lo había dicho. Yo le pregunto, ¿a quién cree usted que se le fue dicho en el Antiguo Testamento? Fue dicho al pueblo de Israel. Porque recordemos que el pueblo de Israel estuvo dando vuelta por muchos años a causa de una desobediencia, a causa de vivir una cultura pagana. Dice que ellos estuvieron dando vuelta muchos años. Y el Señor dijo, voy a dar, eso está en Éxodo 20, los mandamientos. El Señor dijo, voy a hablar a mi siervo Moisés para que ejecute unos mandamientos. En medio de esos mandamientos, apúntelo para que usted lo vea luego en su casa, en Éxodo 21, del 21 al 25, nos habla de una ley que se llama Tailón. Esa ley fue dada y consistía en que realmente cuando había un problema entre el pueblo de Israel, por eso dice la palabra, ellos lo que hacían es, tú me hiciste esto, como tú me hiciste esto, yo te lo pago con la misma moneda. Tú me ofendiste, pues yo te ofendo más. Tú me diste, pues yo te hiero más. Esa es la ley del Tailón que hubo en el Antiguo Testamento. Por eso el Señor le dice, oíste que fue dicho, pueblo de Israel, a causa de vivir en una vida pagana, a causa de vivir en una cultura pagana, oíste que fue dicho esto sobre esta ley, pero yo os digo que el que te hiera, tienes que amarlo. Cuán duro es, ¿verdad? Cuán difícil humanamente es. Yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido totalmente heridos? Todos, yo creo que todos. En cualquier situación de nuestra vida hemos sido lastimados, ya sea con palabras y ya sea con hechos. Pero miren cuán grande es el Señor, que a pesar de todo, dice su palabra, que Él nos llenó con su amor y nos atrajo a su presencia con lazos de amor. Amén. ¿Cuántos lo creen que es así? Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Amén. Y como les decía, para usted, ¿qué es el perdón? Yo lo busqué en el diccionario y dice, dicho de alguien que ha sido perjudicado por alguien, redimir la deuda, ofensa, falta o delito. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Ahora yo quiero que usted declare conmigo esta mañana, el Espíritu Santo necesita urgentemente una iglesia saludable. Amén. Y cuando yo hablo de una iglesia saludable, no me estoy refiriendo a paredes, sino a usted y a mí. Porque nosotros somos la iglesia del Señor. Amén. Y el Señor que dice que es nuestra cabeza. Amén. Vamos al libro de Lucas, capítulo 17. Amén. Lucas, capítulo 17. El verso 3 y 4. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor.
mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué dice? Repréndele. Diga conmigo, repréndele. Y si se arrepintiere, ¿qué dice? Perdona. Dígalo más fuerte, perdona. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice? Perdónale. Diga a su hermano que está a su lado, perdónale. Amén. Dígaselo con una sonrisa, perdónale. Déjeme decirle que nosotros estamos en este mundo, pero dice la palabra del Señor que no somos de este mundo, que no somos partícipes de las cosas que hay en este mundo, porque fuimos a ser llamados luz y sal en la tierra. Amén. Pero también es verdad que tenemos que conocer nuestra condición de humanos, y hay momentos en nuestras vidas que nos enojamos. Hay momentos en nuestras vidas que sí, ¿por qué? Por poner un ejemplo, entra un hermano y no lo saludé, ya se ofende. Y no dice nada, y ya eso quedó en su corazón. Y usted inconscientemente tal vez no es que no lo quiso saludar, sino que a lo mejor pasó otra cosa. Pero ya quedó algo ahí sembrado. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Dice que él anda como león rugiente, viendo a qué hora. Y ese es un argumento que el enemigo tuvo, porque esa persona permitió que en su corazón entrara algo. Y ahí es donde empieza a alimentar. Y aquello insignificante que fue, empieza haciéndose grande, grande, grande. Cuando nos damos cuenta, ya el hermano ni contesta nuestro WhatsApp, ni las llamadas, y ya ni lo vemos en la iglesia. O si los encontramos en el autobús, hasta nos gira la cara. Yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado, y a veces yo me pregunto, digo, Señor, ¿pero qué he hecho? Yo le soy sincero, digo, a mí me ha pasado, digo, Señor, pero que yo sepa, yo no he hecho nada. O usted lo va a saludar y se le gira. Es verdad, estamos en este mundo, nos enojamos, pero no tenemos que permitir y darle lugar al enemigo que eso se convierte en un rencor, que eso se convierte en un resentimiento. Amén. Como le decía, todo este tipo de argumentos y mucho más nos llenan de amargura, de resentimiento, de odio y hasta de venganza. Porque ¿qué es lo que dice? Pues si no me saludó, yo tampoco lo saludo. Si él pasa de mí, pues yo paso de él. ¿Es así o no es así? Así es, iglesia. Pero déjenme decirle una cosa, como hijos de Dios, no es correcto. Eso no es vivir en la cultura del reino. Porque eso no es lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, sobre toda cosa, hablen con amor. Sobre toda cosa, enseña con amor. Sobre toda cosa, edifica con amor. Amén. Ahora también le digo una cosa. Así como el enemigo tiene sus armas, hay una arma con la cual él no puede sobreactuar, porque más grande es el poder de Dios que de él. Y ese es el perdón. Si usted suelta el perdón, le digo yo que el diablo huye. Y aquello que empezó a engrandarse, el Espíritu Santo mismo empieza a cerrar. Porque las cosas se aclaran. Porque las cosas se hablan. Cuán importante es el diálogo con amor en los hijos de Dios. Porque cada uno de nosotros tenemos una cultura. De Ecuador, no sé, de Perú, de Guatemala. Y hay costumbres también. O cada persona es un mundo. Amén. Unos tienen un carácter más fuerte, uno más débil, y por cosas a veces suceden. Por lo mínimo ya suceden cosas. Eso no tiene que pasar en el pueblo del Señor. Porque imagínense, le voy a poner un ejemplo. Imagínense que venga una persona que ha estado viendo el servicio online un domingo a nuestra casa y vea el gozo y
nosotros adoramos a Dios, nos saludamos y resulta que al terminar el servicio pasa algo entre dos hermanos y esa persona que estaba afuera lo ve. Yo le digo una cosa, ¿usted cree que él va a volver? No. Lo primero que él va a decir, ¿qué clase de amor predica? ¿Qué clase de amor enseña? Jesús, cuando vino aquí en la tierra, con su mayor ejemplo, Él nos enseñó. Para que el reino en Jesús se establezca, Él tuvo que pasar por un proceso. Él fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo, luego fue llevado por el desierto, ¿o no dice así la palabra? Amén. Fue llevado por el Espíritu al desierto 40 días, 40 noches. ¿Usted qué cree que pasó ahí? Jesús no estaba con los pies cruzados viendo la televisión. Estaba siendo procesado. Estaba siendo preparado. Estaba siendo totalmente en todas las áreas tentado. Pero si Él tuvo ese poder para no caer en la tentación, usted y yo lo tenemos. Si Él dijo no a la tentación, usted y yo podemos. Amén. Más adelante declara la Escritura que después que Él salió del desierto, es ahí donde empezaron a ocurrir cosas maravillosas. Lo que me da a entender la Escritura es que en ese momento fue donde el reino de Dios cobró vida en Jesús. Porque luego dice que se expandió por muchos lugares, con milagros, con prodigios, con señales, pero Él pasó un proceso. Él se dejó probar. Él aprendió a poner una mejilla y la otra sin importar por qué. Y cuán duro y difícil es eso, ¿verdad? Cuando nos cogen, como dicen por ahí, en la carne, queremos decir de todo. Pero tenemos que aprender a ser sabios. Porque la palabra del Señor dice que el que está falta de sabiduría y de inteligencia, que se la pidamos. Porque Él no hace excepción de personas. Si Él me la da a mí, se la da a usted también. Amén, porque somos sus hijos. Amén. Cuando nosotros no perdonamos, Satanás nos da argumentos, como le decía, para que nos venguemos, para que nos arrepintamos, para destruir nuestro camino, nos quita el gozo. Y los cielos son cerrados. Porque ¿cómo pretendemos que Jesús nos perdone usted y a mí nuestro pecado si nosotros somos tan egoístas que no perdonamos la ofensa de nuestro hermano? Es que la palabra es tan sabia. No pretendamos, iglesia, que el Señor nos perdone si nosotros no ponemos en práctica ese perdón. Es ahí cuando los cielos se cierran. Y usted dice, pero es que me falta esto, pero es que veo que no avanzo, pero es que en vez de avanzar, retrocedo, voy a la iglesia y no siento nada, siempre es la misma rutina de siempre. No es la iglesia, soy yo, que hay algo pasa en mi corazón. Dice la palabra del Señor, sobre toda cosa guardada. Es un proverbio, ¿verdad? Que dice, guarda tu corazón. Cuán sabio, cuán consejo tan sabio el Señor nos da. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué nos pide que guardemos nuestro corazón? Porque en Él se almacena todo. Tenemos que aprender a ser sabios, a filtrar la información que nosotros determinamos que entre o no entre en nuestro corazón. De nosotros depende, no es de mi padre, de mi madre, de mi esposo, de mi hermano, aún de mi hermano de la iglesia, no, depende de mí. Amén. Si no avanzo es porque yo no quiero avanzar. Si no soy libre es porque yo no quiero ser libre, porque no quiero perdonar, porque no quiero soltar esas ataduras. Por lo cual la que sale perjudicada no es mi familia, soy yo. Y a lo mejor en mi iglesia puede haber un
avivamiento tremendo, pero yo no lo veo por lo que hay en mi corazón. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Amén. Diga conmigo esta mañana, hay una solución. Y esa solución se llama perdonar. Perdonar al que viene y reconoce sus errores. Perdonar también al que no reconoce sus errores. Y le voy a decir una cosa. Y aún perdonar al que nos quiere seguir haciendo daño. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Perdonar al que reconoce sus errores, al que no lo reconoce y al que nos quiere seguir haciendo daño. Por eso le dijo Jesús a Pedro, ¿cuántas veces tiene que perdonar? 70 veces 7. Cuán duro, cuán difícil, ¿verdad? Pero es lo que el Señor nos demanda hacer. Amén. Vaya conmigo al libro de Mateo. Mateo capítulo 6, verso 12. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y perdonamos, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros que dicen deudores. Esta fue la oración que Jesús dejó de ejemplo. Ahora yo quiero que usted mire a su hermano que tiene a un lado y le diga, esta mañana tenemos una meta, diga, como iglesia del pacto, lo que vamos a la tierra prometida, dígale, vamos a dejar atrás el odio, el rencor, la envidia, la soberbia, la arrogancia, la altivez, el orgullo, digo, todo lo que me impide poseer la tierra que fluye leche y miel, atrás se queda. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. ¿Lo recibió? Amén. Vamos a dejar atrás todo lo que quedó, todo lo que nos impide avanzar. Pero tiene que haber un cambio radical. Déjeme decirle que perdonar, yo no puedo perdonar por emoción, yo tengo que perdonar por decisión. Y no pensar si la otra persona se lo merece o no, sino que por mí. Porque necesito yo ser libre. Porque yo necesito avanzar. Porque yo necesito ver lo sobrenatural de Dios sobre mi vida. Y eso es lo que yo quiero dejar en esta mañana a usted. Que aprendamos a perdonar de corazón. Pero también la palabra nos dice que cuando uno cambia y toma la decisión de cambiar, tiene que haber frutos de ese cambio. Entonces tiene que haber frutos de la decisión que yo he tomado de perdonar. Lo que antes yo hacía, ya no lo voy a hacer. Amén. Vamos a ir también al libro del mismo de Mateo 18. ¿Lo tenemos? ¿Mateo qué? Mateo 18, 21. Es lo que le decía hace un rato. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano
pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún que dice 70 veces 7. Dígale a su hermano que está a su lado, te perdono 70 veces 7. Dígaselo, te perdono, dígale, no, pero vamos a hacerlo así. Escúchame, iglesia, vamos a hacerlo así. Dígale, hoy tomo la decisión, dígalo así, y la determinación guiada por el Señor a perdonarte. Dígale, no 7 veces, sino 70 veces 7. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, el Señor es bueno. Amén. Hoy le quiero hablar también de una parábola que deja muy claro y nos enseña claramente sobre la ley del perdón del reino. Está ahí mismo en Mateo 18:23, que seguramente usted la ha escuchado o la ha leído. Y vamos a leerla en esta mañana. Amén. Dice así la palabra del Señor en el libro de Mateo 18:23. ¿Lo tenemos? Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con ¿quién? Con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía ¿cuánto? 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, ¿qué dice? Y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y diga conmigo que no es nada. Pero dígalo con fe, que no es nada. Y se asentó de él y lo amaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo su consiervo lo que pasaba, se entristeció mucho y fueron refiriéndose a su señor todo lo que le había pasado, había hecho. El 32 dice, entonces llamándole su siervo le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, que dice, sus ofensas. Qué gran enseñanza. Fíjese, qué gran enseñanza. Estaban en la misma condición. Uno debía más, otro debía menos. Pero dígale a su hermano que está a su lado, misericordia. Dígaselo, misericordia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Misericordia y saber perdonar. Amén. El rey tenía todo el derecho de mandarlo a la cárcel y de entregarlo a él, a su esposa, a su familia, a dejarlo en la calle, a dejarlo en miseria, entregarlo a los verdugos. Pero él tuvo compasión. Él tuvo misericordia. Ahora yo le hago una pregunta esta
necesitamos entrar con un corazón sano. Y no solamente porque yo digo, ay, ya estoy sana, yo he perdonado a todos mis hermanos. Yo siempre le digo a mi esposo, la boca es muy fácil para hablar, pero los hechos cuentan más que lo que la boca dice. Y en esta mañana es lo que yo le digo. Tomemos, iglesia, la decisión de perdonar. No importa la ofensa, no importa el dolor, no importa lo que pasó. Pero realmente si anhelamos que el reino se establezca en nuestra iglesia, tenemos que tener un corazón perdonador. Amén. Porque el reino no es otra cosa que eso: amor y perdón. Con mi familia y con los que están alrededor mío. Amén. Ahora yo le digo una cosa. Yo siempre digo, como le dije al principio, a mí me cuesta ponerme, no porque no soy obediente, sino que uno tiene que dar cuenta a Dios de todo lo que uno dice. Y para mí este lugar es un lugar muy santo. Es un lugar donde la presencia de Dios se mueve de una manera extraordinaria. Y yo siempre le digo al Señor, no hay mejor palabra que dar que la del testimonio de una persona. Y hoy le habla una persona que le tocó perdonar. Yo creo que tuve la oportunidad de una vez contarlo un poquito en la reunión de mujeres. No es fácil perdonar. Muchas veces la ofensa viene tal vez de personas conocidas, me refiero a su jefe, compañeros, pero duele mucho cuando viene de un miembro de su familia. Duele mucho cuando es alguien de sus propias sangre. Y a mí me tocó tomar la decisión de hacerlo. Luché mucho, sí, casi 19 años luché yo por perdonar. Y yo decía, sí, ya lo perdoné, pero sin embargo no quería hablar con él. No, si a mí no me duele. Yo tenía un hijo y él ni siquiera lo sabía, y le estoy hablando a mi papá. A mí me costó 19 años tomar la decisión de perdonar a mi papá. Un padre ausente en todos los sentidos. Y es duro, es muy duro. Cuando yo me iba a casar, yo me acuerdo que, y doy gracias a Dios por la vida de la pastora Elsie y el pastor Roosevelt, porque nosotros recibimos un prematrimonial. Y en medio de esas enseñanzas llegó el tema del perdón. Ahí es donde yo me vine a dar cuenta que no lo había perdonado, de verdad. Porque me acuerdo tan claramente que la pastora Elsie estaba frente a mí y me dijo, ¿hablas con tu padre? Y yo le dije, no. Me dijo, ¿él sabe que tú te vas a casar? Y yo le dije, no, pues tú no has perdonado a tu padre. Y tú dices que lo has perdonado. Porque si tú perdonas, ¿por qué no hablas con él? Porque él no sabe que tú te vas a casar. Y yo me acuerdo que le dije, no, pastora, ese tema es un tema que ya está cerrado. Ella me dijo, no, Mary. Me dijo, sí, porque si tú no perdonas hoy, eso se traspasa por generación. No vas a poder disfrutar de un matrimonio saludable. Y tratamos esa área. Y yo sentía que no podía. Cuando ella me decía, perdónalo. Me acuerdo que el pastor Roosevelt tanto, me acuerdo que él tomó el lugar de mi padre. Y él empezó a hablar y yo no podía, sentía un nudo en la garganta. Y decía, es que no puedo. Y ella me decía, tienes que hacerlo. No por él, sino por ti. Y no fue fácil hacerlo. Estuvimos exactamente 6 horas. Salimos súper tarde de la casa de la pastora. Ella me dijo, tú no te vas hasta que tú no seas libre de eso. Cuando yo salí de ahí, yo llamé a mi papá. Estaba
te maldigo. Eso me dijo él a mí. Y yo me acuerdo que antes que pasara esto, la pastora me dice: Mary, aunque él no quiere saber nada de ti, perdónale. Ahí se cumple la palabra 70 veces 100. No importa las veces que nos hagan daño, hay que perdonar. Para no ser larga la historia, sí lloré, me puse triste. Yo me acuerdo que mi mamá solo me abrazó y me dijo: ya Dios tiene el control de todo. Tuvimos nosotros la oportunidad de ir a Ecuador con el niño. Y yo me acuerdo que junto con mi esposo orábamos y yo le decía: Señor, dame la oportunidad, toca su corazón, porque yo quiero que él conozca a mi hijo. Mi papá es una persona muy egocéntrica, es una persona muy orgullosa, de un carácter muy fuerte, muy machista, muy cerrado. Yo me acuerdo que ya nos quedaban pocos días para venirnos para acá. Y yo le contaba a mi sobrina y le decía: pero es que quiero hablar con él y no quiere. Yo tengo un hermano mayor y mi hermano me dijo: ¿para qué lo vas a buscar si tú para él no existes? Él no te reconoce como hijo. ¿Para qué le quieres presentar al niño? ¿Para que le haga daño? Y yo le decía: no, es que tengo la necesidad de verlo. Necesito abrazar a mi papá. Faltaban 2 días y él no quería saber nada de nosotros. Él sabía que nosotros estábamos ahí y no quería. Me acuerdo que mi suegra me dijo: Mary, vamos a ayunar. Y si es voluntad de Dios, Él te va a buscar. Nos pusimos a ayunar y yo creo que un día faltaba amor, ¿no? Para regresar. Cuando mi hermano me llama y me dice: mi papá quiere verte. Mi papá quiere conocer al niño. Y nosotros fuimos al lugar donde mi papá nos citaba. Cuando yo fui a ver a mi papá se me tiró al suelo y me pidió perdón por todo lo que habíamos pasado. Y él me decía a mí: ¿por qué no me reclamas todo el daño que yo te he hecho? ¿Y sabe cuál fue mi respuesta? Porque yo sé que a usted como papá no le he tenido, pero he tenido una madre. Y sobre todo he tenido un padre que se llama Jesús de Nazaret, que nunca me ha dejado sola. Mi papá me decía: pero ¿por qué no me reclaman las cosas? Digo: yo no vengo a reclamarle nada. No soy quien para reclamarle ni pedir explicaciones. Solo quiero decir que yo lo perdono. Y desde ese día hasta el día de hoy, yo hablo con mi papá. Los niños hablan con mi papá. Yo tengo una relación con mi papá. ¿Pero por qué? Porque me determiné a no ver la herida, a no ver la falta, sino que decidí perdonar. Decidí soltar el perdón. Ahora le digo una cosa: hay muchas enfermedades científicamente comprobadas que se provocan a falta de la falta de perdón. Muchas enfermedades. Por ejemplo, la tensión muscular es una de ellas. La ansiedad, la depresión, la baja autoestima. Y hasta el cáncer.
Esta mañana es una mañana de reflexión, como yo le decía. Es momento que reflexionemos. Es momento que nos pongamos a cuenta con Dios. La falta de perdón es una enfermedad tan silenciosa con consecuencias muy drásticas en nuestra vida y en nuestras generaciones. De nosotros depende, iglesia. De nosotros depende avanzar, o de nosotros depende quedarnos en la situación en la que estamos. Póngase sobre sus pies en esta mañana. Cierre sus ojos por un momento y dígale: Espíritu Santo, dígale, tú conoces todo de mí, dígase. Espíritu Santo, tú conoces, Señor, los pensamientos, Señor, los corazones, Señor, que en esta mañana, Padre, están aquí, Rey. Señor, cuán duro, Dios, es muchas veces tomar la decisión, Señor, y la determinación de soltar, Señor, el perdón a aquel que nos ofendió, a aquel que nos hizo daño. Pero hoy te pedimos, Señor, que tú traigas a memoria, Rey, aquel que nos ofendió, Señor, y podamos, Dios de los cielos, tomar esa decisión, Señor, esa determinación, Dios de la gloria, de soltar el perdón, Señor, y que haya frutos, Dios, de aquel perdón, Señor, que hemos soltado, que haya cambios, Dios de los cielos, como tú, Señor, nos has enseñado, Dios. Levante sus manos en esta mañana y diga: Espíritu Santo, haz esa operación divina, Señor, en mi corazón. Dígase al Espíritu Santo: remueve, Padre. Remueve, Señor, todo lo que haya en mi corazón, Señor. Dígale: Espíritu Santo, hoy tomo la determinación, Señor. Pero usted no lo haga porque yo se lo digo, sino que verdaderamente hoy determínese. Y dígale: Señor, me determino a perdonar, Señor. Me determino, Señor, a perdonar, oh Dios de los cielos. Hoy tomo la decisión, Señor, de no mirar atrás, de no mirar cuán grande, cuán pequeña, Señor, fue la falta con mi madre, con mi padre, Señor, con mi hermano, Rey. Tal vez, oh Dios de los cielos, con algún hermano de la iglesia, Señor. Mi hermano en la fe, no importa, Señor, cuán grande fue el dolor, pero hoy suelto el perdón, Señor. Hoy suelto el perdón, Espíritu Santo de Dios. Oh, poderoso Dios, santo y sublime eres tú, Señor, santo y sublime. Gracias, oh Dios de los cielos. Levante sus manos ahí por un momento más. Dígase al Espíritu Santo: trae a memoria, dígale. Espíritu Santo, trae a memoria. Y si tal vez esa persona no está aquí, Señor, nómbrela con nombre y apellido y dígale: te perdono, te perdono. Suelte la iglesia y dígale: te perdono, te perdono, te perdono. Al soltar el perdón me libero de esa persona. Al soltar el perdón, toda cadena que ha sido atada ha sido quebrantada. Al soltar el
perdón todo yugo de esclavitud es roto. Hoy perdono, Señor, hoy perdono. Hoy perdono, Señor, no 7 veces, sino 70 veces 7. Señor, hoy perdono. Esta es una mañana especial, iglesia. No le dé argumentos más al enemigo. Usted mismo le está dando argumentos al enemigo al no querer perdonar, al no querer dejar atrás aquello que no le deje avanzar. Hoy permita que el Espíritu Santo, que es el médico por excelencia del alma, lo quite de su vida y de mi vida. Levante sus manos y diga al Espíritu Santo, a su obra gloriosa. Señor, dígale, yo no quiero decir, Padre, que yo vivo una vida de reino. Quiero que los demás lo vivan por mi testimonio, Señor. Que tengo una vida de reino, Señor. Que amo en el reino, Señor. Que he adoptado, Señor, tu cultura del reino. Que sé, Padre, mirar con amor, Señor, aquel que me ofendió, Señor. Hoy lo amo, Espíritu Santo de Dios. Oh Padre, cuántas cosas, Dios de los cielos, hemos alcanzado a causa de esa enfermedad, Señor. Pero hoy te pedimos, Dios, hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, tú que eres un Padre bondadoso, Señor, misericordioso, Padre, que nos ayudes, Dios, a soltar ese perdón, Señor, y jamás acordarnos de la ofensa, Padre. Oh, gracias, Dios. Iglesia, esta es una mañana especial. Esta es una mañana de reflexión sobre nuestras vidas. Cuando la palabra del Señor dice